A ver, en cuanto a anestesia como tal, hay dos tipos generalmente. Uno que es anestesia regional, que es un bloqueo motor sensitivo localizado. Por ejemplo, yo hago una cirugía de una cesárea. Muchas veces pues, se coloca epidural o raquidia, donde de la zona de los senos hasta la parte de abajo hay un bloqueo motor sensitivo. Se hace la cirugía y no hay dolor. Y la paciente muchas veces está consciente de todo el evento quirúrgico. Eso es lo que es la anestesia regional. Y la anestesia general son tres condiciones que se debe cumplir. Número uno, que el paciente esté inconsciente, por lo cual hacemos uso de los fármacos hipnóticos o los anestésicos inhalatorios. ¿Ok? Segundo, que el paciente en la operación no tenga dolor. Usamos opioides, ya sea morfina, fentanilo, remifentanilo. Y la última condición para uno decir que es anestesia general es que tenga uso de relajantes neuromusculares. Estos fármacos, su finalidad es de que el paciente no se mueva en la hora de la operación. Porque yo le puedo dar un fármaco hipnótico para estar dormido, le puedo dar un fármaco que es para dolor, no sé, un fentanilo. Si no le pongo relajante, ese paciente, si bien es cierto, el cirujano puede operar, pero lo más probable es que los tejidos estén duros, el tejido muscular tenga su función como tal, entonces el cirujano pues le cuesta hacer una cirugía laparoscópica o abierta. Por eso es importante nosotros usar los relajantes neuromusculares para que el cirujano facilitar que pues realice la cirugía sin ningún percance. ¿Ok? Entonces los relajantes musculares pues tienen esa finalidad, ¿no? Relajar los músculos inhibiendo la contracción del músculo esquelético al interferir con el funcionamiento entre la neurona y el músculo mismo. Esta motoneurona generalmente inerva a un paquete muscular. Esta inervación lo normal es de que el paciente pueda hacer flexión, extensión o movimientos, pero estos fármacos van a bloquear esta unión neuromuscular, por lo cual el tejido muscular pues entra en una flacidez y por tanto el cirujano puede hacer su intervención quirúrgica. Y la otra cosa importante es que estos fármacos también hacen que el diafragma se inhiba o hacen que la vía aérea, el anestesiólogo lo pueda intubar al paciente y no pueda también respirar, por lo cual es conectado a una máquina de anestesia donde le da oxígeno por una ventilación mecánica. Eso también hace sus fármacos. O sea, tienen dos finalidades, que el paciente hace apnea, se le coloca una máquina de anestesia y lo otro, que los músculos estén flácidos para que se pueda hacer la cirugía. En este gráfico es un poquito más grande, se tiene pues la unión neuromuscular, el nervio, que es la forma distal, donde está la mielina. La mielina cuando termina al final se convierte en células de Schwann. En este tejido nervioso están las mitocondrias, que es un organela principal para la unión neuromuscular, de color verde, son las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas pues almacenan al neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina siempre va a estar almacenados esperando que eh, esperando que haya un potencial de acción para que sea liberado ese neurotransmisor. Y siempre las vesículas de color verde que ustedes ven están pegados a unas zonas de activación o sitios de liberación, se llama. Entonces, estas vesículas, apenas hay un potencial de acción en el tejido nervioso, se pegan estas vesículas sinápticas las zonas de activación para que sean liberadas. Después sigue la hendidura neurosináptica, ¿ya? Y en la parte distal está el tejido muscular. De color negro están los receptores de la acetilcolina, esperando pues que este neurotransmisor llegue a esta zona para que cumpla su función de movimiento. En forma distal están los canales de sodio que participan una vez que se ha unido la acetilcolina a los receptores. Y también está acá en el color celeste la acetilcolinesterasa. Cuando la acetilcolina actúa en los receptores y cumple la función, este neurotransmisor es metabolizado por esta enzima de la acetilcolinesterasa. ¿Okay? Acá tenemos un gráfico un poquito más grande cómo estas vesículas sinápticas es la composición. Estas vesículas tienen 4 proteínas, la sinatofesina, la sinapsina,
la sinatorubina y la sinatotacmina. De estas 4 proteínas, lo más importante es la sinatorubina, porque la sinatorubina es una proteína donde va a unir las vesículas sinápticas a las zonas de activación o a las zonas de liberación. Estos se van a unir cuando el tejido nervioso entra en un potencial de acción mediante el ingreso de calcio. Al ingresar el calcio, esta zona entra en un potencial de acción, por lo cual las vesículas sinápticas se pegan a las zonas de liberación para que sean liberados este neurotransmisor. Principalmente por esta proteína que es la sinatorubina, que es la unión de la vesícula sináptica con las zonas de activación. En este gráfico estamos viendo cómo esta vesícula, mediante su proteína, se une a las zonas de liberación, y una vez que se realiza esta unión, se libera el neurotransmisor que es la acetilcolina. Una vez que se libera, pues esto pasa o llega hasta el receptor de la acetilcolina, como está en gráfico C. Esto es lo que ocurre con la liberación de este neurotransmisor. Una vez que este neurotransmisor es liberado, tiene que llegar al receptor. El receptor de este neurotransmisor tiene 5 subunidades. ¿Okay? Obligatoriamente, para que este receptor se abra y cumpla la función de movimiento, este neurotransmisor tiene que unirse a las 2 unidades alfa. Acá tenemos en el gráfico C cómo la acetilcolina se une a las 2 unidades alfa. Una vez que se une a estas unidades, ingresa calcio y sodio y sale potasio. Y es ahí donde se cumple, donde el tejido muscular entra en movimiento. Pero si este neurotransmisor solamente se une a una unidad alfa, como el tipo B, no se abre el receptor y el paciente sigue en un estado de inmovilidad. Obviamente de que si no se une a ninguna unidad alfa, está cerrado. Es por eso que los relajantes neuromusculares, la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Basta o es suficiente que bloqueen una unidad alfa, como en el gráfico D. Bloquean esta unidad alfa, una nada más, es suficiente para que este receptor no se abra, por lo cual los relajantes pues cumplen la función de que el tejido muscular no se puede contraer, entre en una flacidez. Entonces, es necesario que el neurotransmisor se una a las 2 unidades alfa para que cumplan su función de movimiento. Acá estamos viendo el ciclo de este neurotransmisor más importante de la unión neuromuscular. Acá vemos cómo la acetilcolina ingresa a la vesícula sináptica, esta vesícula se pega y libera al neurotransmisor. El neurotransmisor, la acetilcolina, se pega a su receptor, que está en la zona postsináptica. Al unirse al receptor postsináptica, el paciente entra en movimiento, flexión, extensión, etc. Una vez que cumple su función, ese neurotransmisor es metabolizada por una enzima, que es la acetilcolincerasa. La acetilcolincerasa metaboliza este neurotransmisor y lo divide en 2 partes. Uno en acetato, que se va a la vía sanguínea, y en otro en la colina. La colina reingresa al tejido nervioso. La colina, cuando reingresa, se une con un producto de la mitocondria, que es la acetilcoenzima A. Entonces, la acetilcoenzima A, al unirse con la colina, otra vez forma el neurotransmisor de la acetilcolina. La acetilcolina, al ser formado, otra vez se incorpora a las vesículas sinápticas y sigue por siempre este círculo de este neurotransmisor. Entonces, ya hablando propiamente dicho sobre los fármacos de los relajantes neuromusculares, esto se clasifica en varios tipos. Por el punto de vista de mecanismos de acción, hay dos tipos, serían los despolarizantes o los no despolarizantes. Por el efecto de duración, tenemos las ultracortas, la acetilcolina, que solamente dura de 5 a 10 minutos. De acción corta tenemos el mibacurio, que dura hasta 15 minutos. Y de acción intermedia, lo que más usamos los anestesiólogos, que duran hasta 1 hora más o menos, está el becuronio, atracurio, cisatracurio y erocurorio.
Estos 4 relajantes son los más usados en sala de operaciones, sobre todo el becuronio y rocuronio. El cisazacurio lo usan bastante los doctores de UCI. Entonces son los relajantes más usados, los de acción intermedia. Hay un grupo de acción prolongada que dura más de 1 hora su duración, que sería el pancuronio. No se usa mucho en el país o en otros lados tampoco por el tema de los efectos colaterales. Otra clasificación tenemos por la estructura química, los ésteres. Los ésteres amonoquiales está el becuronio y rocuronio. O sea, este grupo de fármacos, por el momento, en sala de operaciones, hay otro compuesto químico, que son los bencilciconilínicos, que está el famoso cisatracurio, que usan los doctores de UCI. Okay, entonces son esos 3 relajantes más usados en los hospitales de hoy. Entonces, si uno hace la clasificación de los relajantes neuromusculares, principalmente lo hacemos en estos 2 grupos. Acá tenemos los relajantes musculares desvalorizantes. Hay 2 fármacos. El lecametonio no se usa tanto por el tema de que es un fármaco de tipo de laboratorio, se puede decir. Y la otra que sí hay en el mercado es la succinilcolina. ¿Okay? La succinilcolina, ¿cómo es su composición? Este relajante se parece mucho al neurotransmisor que la acetilcolina. La acetilcolina, si ustedes ven en gráfico, si yo parto a la succinilcolina en 2, voy a tener a 2 moléculas. Por favor, cuando sea. ¿Estamos bien? Ok. Sí, doctor. Entonces, si yo esta molécula de la succinilcolina lo parto en 2, voy a ver 2 moléculas de la acetilcolina. O sea, es muy parecido a la estructura química. ¿Ok? ¿Y esto qué va? Eso nos lleva a pensar de que si este relajante muscular yo coloco al paciente, el receptor de la acetilcolina se va a equivocar, va a pensar de que lo que está llegando no es un relajante, no es un fármaco extraño, sino lo que está llegando es el neurotransmisor, porque la estructura química es muy parecida. Entonces el receptor al ver que este relajante pareciera que fuera el neurotransmisor, se abre, ¿ok? Se abre. Pero como su estructura química es el doble, obviamente que la potencia es el doble también de este neurotransmisor. Entonces sucede que esos receptores se abren con mayor intensidad. ¿Esto qué implica? De que al inicio, cuando yo coloco este relajante al paciente, lo primero que hace es que no ingrese en una flacidez muscular. Al contrario, como se abren los receptores y como si fuera un neurotransmisor de la unión neuromuscular, los tejidos musculares entran en contracción, entran en movimientos intensos. Es lo que nosotros llamamos fasciculación. Entonces nosotros vemos al paciente como desde la cabeza hasta los pies, esos tejidos musculares entran en movimiento, se contraen intensamente. Es como si fuera el paciente ingresar en una convulsión, hay movimientos intensos. Ya después de 1 minuto, estos receptores se dan cuenta pues, de que no es el neurotransmisor que ellos piensan, sino es un relajante. En segunda fase, recién el tejido muscular entra en una flacidez, o sea, el tejido muscular ya está inmóvil. Está inmóvil por agotamiento, porque ya el tejido muscular se agotó al tener unas contracciones intensas, unas fasciculaciones, se agota, entonces este receptor se cierra y el paciente entra pues, en una flacidez muscular donde el cirujano podría operar, pero por poco tiempo, o también yo como anestesiólogo y sobre todo los emergenciólogos, esto se usa más en emergencia y trauma shock, cuando yo quiero intubar al paciente rápidamente, por ejemplo, llega un paciente con lajo 8, un TEC. Entonces, ¿cuál es la indicación de que se intube en forma inmediata? Para yo intubar en forma inmediata tengo que tener la vía aérea contraflácida, para que sea fácil de intubar. Entonces yo coloco este relajante, porque este relajante actúa al minuto, o sea, al minuto ya el paciente está flácido, entonces yo puedo intubar tranquilamente sin ningún problema. Esto es el mecanismo de acción de los relajantes neuromusculares despolarizantes. ¿Ok? Acá está más o menos pues, lo que le he explicado. Primero,
Ese relajante simula la acetilcolina al inicio, ¿ok? Simula que fuera un neurotransmisor. Y ya después, posteriormente, recién hace el efecto bloqueante. En segunda fase, recién se cierran los receptores y entra pues en una flacidez muscular por el efecto bloqueante. Ese fármaco, como yo les decía, tiene dos fases. Uno que fascicula al inicio y la segunda fase ya el paciente pues está en inmovilidad muscular. Este fármaco, su tiempo de latencia es de 30 segundos, o sea, a los 30 segundos o al minuto ya hace efecto. Y su tiempo de duración es de 10 minutos nada más. Y este fármaco se usa, pues hoy es ideal para la intubación endotraqueal, cuando es prioridad. Como yo les decía, si yo quiero intubar a un paciente en trauma-shock o en sala de operaciones rápida, de forma rápida, entonces podría usar este relajante. También se podría usar para procedimientos pequeños, cortos, cosa que no es tan práctico porque ninguna intervención quirúrgica dura pues 10 minutos. Todos duran más de 10 minutos, entonces por ahí como que no tenía sentido de usar un relajante que dura muy poco tiempo, como en este caso. ¿Ok? Y ya después se metaboliza por los salos con cerasa plasmática y también hay que ver los factores que hacen que se prolongue el tiempo de duración. Por ejemplo, en hipotermia, cuando el paciente está en un ambiente frígido, lo más probable es que su tiempo de duración no sea 10 minutos, sea más tiempo. Entonces, esto es, a grosso modo, de lo que se puede hablar de la succinilcolina. La pregunta es, ¿por qué no usamos mucho en las operaciones? Es por este motivo, por los efectos colaterales. Este relajante tiene muchos efectos colaterales. Como yo les comentaba, a nivel del tejido de los músculos, hay fasciculación al inicio. Una vez que el paciente se levanta, va a sentir mialgias o va a sentir rigidez postoperatoria. Se va a quejar el paciente de que los músculos les duelen. Es como si lo hubieran golpeado. Es un efecto colateral importante para un paciente postoperado. También a nivel tejido gastrointestinal hay aspiración, hay emesis. Oftalmológico, hay un aumento de la presión intraocular. ¿Okay? Si el paciente tiene glaucoma, yo con este fármaco lo puedo empeorar, ya que aumente la presión intraocular. A nivel de tejido cerebral, aumente la presión intracraniana. Cardiovascular, hay taquicardia, hay bradicardia. Respiratorio, hay broncoespasmo. Hay una hipertensión maligna. Esta es una complicación muy grave. Hay pacientes, muy pocas veces se ha visto, pero sí está reportado, que si usan anestesia inhalatoria, más este relajante que es la succinilcolina, el paciente entra a veces en hipertermia, hace fiebre intenso y una acidosis metabólica. Y este paciente puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces sí ha visto, hay reportes que hablan de la hipertensión maligna. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la otra es la hipercalemia. La hipercalemia pues es el aumento de potasio. Si yo tengo un paciente con una obstrucción intestinal que quiere ser operado, un paciente obstruido generalmente tiene potasio alto. Y yo al colocar ese fármaco podría empeorarlo y llevar al potasio muy alto y la hipercalemia, como ustedes saben, es causa de paro cardíaco. Entonces todo esto nos hace pensar a nosotros los anestesiólogos, mejor evitar pues evitar exponernos, ¿no? A estos posibles efectos colaterales. Por eso que nosotros no lo usamos, salvo que queremos al paciente intubarlo en forma rápida. En esta época de COVID, por ejemplo, por el contagio, que uno tenía temor, hemos usado bastante este relajante porque la vía aérea nosotros lo tenemos que aislarlo pues en un tiempo corto para así tener menos posibilidades de infectarlos. Entonces ahí sí hemos usado bastante este relajante neuromuscular. Pero ahora ya hemos vuelto, pues, entre comillas, a una época donde ya no se ve pues que el COVID sea tan letal, entonces ya no estamos usando mucho este relajantes. En otro grupo tenemos a los relajantes no depolarizantes, ¿ok? Estos relajantes son los más usados en sala de operaciones. Tenemos los esteroideos, que es el becuronio y rocuronio. Esos duran hasta 50 minutos o una hora, su tiempo de duración. Y las cirugías que generalmente están en ese rango, ¿no? Una hora en promedio. Tenemos el pancuronio de acción prolongada, por lo cual no lo usamos o tampoco no hay en el mercado. También tenemos el grupo de los compuestos benzil y psicodilínicos. Tenemos el atracurio
Y el cisatracurio también dura pues hasta un minuto, hasta 1 hora más o menos. Y este relajante de cisatracurio usan bastante en UCI. En UCI se ha demostrado de que este relajante neuromuscular lo usan ellos principalmente para que el paciente, como está intubado a una máquina ventilatoria, se deje llevar, que no haya fuerza del paciente, que esté relajado, que no haya fuerza, para que la máquina ventilatoria pueda hacer su función, ¿no? O sea, le puede dar una buena oxigenación al paciente. Una vez que está resuelto ya su enfermedad, recién se quita este relajante. ¿Ok? Entonces son los relajantes más usados actualmente. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Acá sí es mucho más fácil, es de competencia, compite por el receptor. Ese relajante se une a una unidad alfa. Al unirse a la unidad alfa, automáticamente el receptor no se abre. Al no abrirse, el tejido muscular entra en una flacidez, entra en una inmovilidad. ¿Ok? O sea, antagoniza mínimo una unidad alfa. Con esto, ¿qué se consigue? Que hay una disminución de potencial de acción y existe el bloqueo neuromuscular. O sea, estos relajantes sí cumplen la función normal de un antagonista, ¿no? Un antagonista, ¿qué es lo que hace? Antagoniza, bloquea el receptor para que no actúe, para que no funcione el neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Okay? Entonces, esto es un mecanismo de acción. Tiene mucho más sentido comparado a los otros relajantes, los despolarizantes, ¿no? Que en ellos sí, al contrario, se abre el receptor al inicio. Acá vamos a ver algunos relajantes, lo más importante, el atracurio. El atracurio es de acción intermedia, inicia a los 2 minutos todavía y dura hasta 50 minutos, eso es la dosis. ¿Cuál es lo importante de este relajante? Que su metabolismo es de Hotman, ¿ok? Esto que implica de que su metabolismo es plasmático, o sea, este fármaco no es metabolizado, no es eliminado por el riñón y por el hígado, o sea, no hace un bypass a estos órganos. Si yo tengo un paciente que tiene un problema hepático renal, este fármaco no se ve perjudicado. Dura 50 minutos y su inicio es a los 2 minutos, entonces no se ve alterado, ¿ok? O sea, por ese lado tiene una ventaja. Pero ¿cuál es lo malo? Que libera mucha histamina. Esto que implica que el paciente puede hacer anafilaxia, hipotensión, laringoespasmo o disnea. Es por eso que no usamos tampoco este relajante. Incluso ya está en desuso, por no decir. Pero como este relajante tiene una ventaja de que es mejor en pacientes con falla hepática y fallo renal, aparece otro relajante muy parecido a este, que es el famoso cisatracurio, que sí hay en el mercado, que sí se usa bastante, sobre todo en UCI, como les he dicho. Actúa igual a 2 minutos, dura hasta 50 minutos, esto es la dosis, y su metabolismo es HOTMA, independiente de la función renal hepática. ¿Ok? Entonces se puede usar en estos pacientes con estos antecedentes médicos. Efectos colaterales: no tiene anafilaxia, no libera histamina, o sea, no existe muchos efectos negativos, se puede decir. Acá hablan de toxicidad de la adenosina, pero son efectos colaterales muy débiles, muy insignificantes clínicamente, que no nos debe preocupar. En otras palabras, este relajante neuromuscular es el número uno para usar en los pacientes que tienen problema renal o problema hepático, ya que su metabolismo es de hot, es plasmático. ¿Okay? Entonces, este relajante, pues, actualmente tiene su lugar, sobre todo en unidades de cuidados intensivos. El otro relajante usado bastante en las operaciones es el becuronio. El becuronio empieza a los 3 minutos todavía, dura hasta 50 minutos y su metabolismo es hepático y la eliminación es renal. O sea, con mucho cuidado hay que usar este relajante cuando hay pacientes con antecedentes médicos renal o hepático, porque sí tienen un metabolismo, hay una interacción medicamentosa en ellos. Efectos adversos: dice que disminuye la frecuencia cardíaca, pero es un efecto colateral muy débil. En otras palabras, este relajante es el relajante más noble que hay. Es un relajante que tiene efectos colaterales casi nada, se puede decir. ¿Ok? Entonces también es muy usado en las operaciones. El relajante más usado es el rocuronio. ¿Ok? Este fármaco actúa a los 2 minutos. Dura 50 minutos y la dosis es de 0,6.
Pero si yo duplico la dosis, ya no le coloco 0,6 miligramos por kilo, le coloco 1,2 miligramos por kilo, el tiempo de inicio no es 2 minutos, es 1 minuto. Por eso acá se pone dosis dependiente. Y la duración, si yo coloco el doble de dosis, no será 50 minutos, será 1 hora y media más o menos. O sea, se prolonga el tiempo de duración. Entonces, si yo quiero al paciente intubar de forma rápida, quiero exponerme menos con el paciente, porque cuando yo ventilo al paciente, estoy bolseando y me expongo a los aerosoles. ¿Ok? Entonces, yo podría usar este relajante doble de dosis para que el paciente sea intubado en 1 minuto. Muy parecido a la succinilcolina. ¿Ok? Este es el último Doctor, una relajante de consulta. Sí, Doctor, sí. en este caso, estos medicamentos, ¿sería importante la forma de dilución o no importa en cuanto a la concentración de dosis? ¿Cómo es tu pregunta? ¿La dilución? Sí, doctor, o sea, como que veo que, por ejemplo, algunos sedantes, por ejemplo, como el midazolam, el fentanilo, esos son 2 ampollas que se diluyen 100 para la infusión, ¿no? O el rocuronio también diluyen, creo que 10 ampollas en 100 ml de cloruro. O a veces indican 5, ¿no? Entonces, cuando indican 5, más o menos esa dosis es lo que usted comenta que si podemos doblegar a usar a 1,2 y no a 2,4 miligramos, entonces eso sería lo que haría que el paciente se cede más rápido en 1 minuto, doctor. Eso más o menos lo entendí. Sí, mira, cuando usamos estas dosis es en bolo. O sea, yo cargo doble dosis en bolo. Lo que tú me hablas de infusiones, generalmente se habla para en UCI, ¿no? En UCI se usa bastante lo que son los fármacos eh, infusores, se puede decir, ¿no? Donde el paciente todo el tiempo recibe estos medicamentos. En anestesia, los medicamentos los ponemos en bolo para que actúe rápidamente y para que haga su función. En este caso, si yo coloco, por ejemplo, si yo coloco 0,6 miligramos por kilo y una persona pesa 50 kilos, 50 kilos por 0,6 serían 30. Coloco 30 miligramos de rocuronio y la ampolla viene de 50 miligramos. Entonces yo estoy colocando la mitad. O sea, le Ya, cargo pues doctor. la mitad de la ampolla y lo Ya coloco. entendí, doctor. Gracias por Ajá. la duda. Gracias. Ya entendí, doctor. Ok. Gracias, gracias. Y eso pues va a actuar a los 2 minutos. Pero si lo coloco por 1,2 por kilo, por 50 serían ¿cuántos? Serían 60 miligramos. O sea, una ampolla y un poco más de este fármaco, para que su inicio de acción sea al minuto. Okay, entonces, todo en anestesia generalmente es en boro los fármacos. En UCI generalmente es en infusión. Eso es la diferencia de los anestesiólogos con los sociólogos cuando usan los fármacos. ¿Okay? Entonces, este relajante es el más usado. Tiene efectos colaterales que libera histamina, o sea, puede dar anafilaxia, ¿sí? No se ha visto mucho, pero sí puede dar. Incluso en los pacientes hace un poco de rash cutáneo. Y lo bueno que el rash cutáneo se autolimita solo. Entonces, esto es lo malo de este relajante, pero clínicamente no es significativo, por lo cual nosotros usamos la mayoría de veces el rocuronio. Actualmente, pues por cada 10 pacientes, 9 usamos rocuronio, solo 1 usamos el becuronio. Ese es el porcentaje. Acá hay un cuadrito, más o menos para que vean el resumen de lo que es el metabolismo y la eliminación de los fármacos. Acá tenemos el cisatracurio, que su eliminación es de Hotman, el metabolismo, y esto hace pues de que sea usado en pacientes con antecedentes médicos renales o hepáticos. Acá tenemos el atracurio, el becuronio, que su metabolismo o eliminación es hígado-riñón. Entonces, mucho cuidado en estos pacientes. Y también tenemos el pancuronio, como hemos dicho, ya no se usa tanto actualmente, por sus efectos colaterales. Siempre un paciente, antes de estar a operaciones, se le hace una evaluación perioperatoria y se pregunta qué fármacos está consumiendo de forma crónica. Porque hay fármacos que hacen interacción con estos medicamentos. En sala de operaciones usamos más o menos de 10 a 15 medicamentos de diferentes productos. O sea, se usa una buena cantidad. Y entonces es importante saber la farmacocinética o farmacodinámica de estos fármacos. Todos ellos, casi el 90% de esos fármacos, lo que se consumen en el extraoperatorio o en el intraoperatorio,
tienen pues metabolismo hepático, sobre todo en el citocromo 450. En ese citocromo todos los fármacos van y se metabolizan, hacen interacción. Por eso aquí hay un grupo de fármacos que van a potenciar los relajantes neuromusculares. O sea, su tiempo de duración ya no será 50 minutos, puede ser que sea 1 hora y 20. Por eso es importante saber qué fármacos consume el paciente. Si el paciente consume ansiolíticos, consume narcóticos, hipnóticos, lidocaína, antibióticos, aminoglucosis, clindamicina, vancomicina, consume estos fármacos, o los hipertensos que consumen los bloqueantes de canal de calcio, bloqueantes beta, vasodilatadores, inmunosupresores, diuréticos. Si consume estos fármacos el paciente, siempre se le pregunta, entonces uno tiene que tener en cuenta que si yo uso relajante neuromuscular, lo más probable es que el tiempo de duración se prolongue. Entonces, mucho cuidado, ¿ok? Acá hay un fármaco también, hay fármacos que antagonizan, pero que clínicamente no es importante. Por eso que la verdad que nosotros no lo tomamos en cuenta, pero sí los fármacos que potencian la acción de los relajantes neuromusculares. Aparte de esto, hay que ver qué paciente tenemos a nuestro frente. Ancianos. Los ancianos de por sí, su metabolismo es bajo. Por lo tanto, los relajantes, su tiempo de duración también se prolonga, ya que su metabolismo es muy lento. También sus riñones, su hígado, de todas maneras, está alterado por la misma edad que tiene. Entonces, por ese motivo, los relajantes se prolongan. Tienen una prolongación de duración. ¿Y qué se recomienda? Que se ponga menos dosis. Una disminución de la dosis tiene que haber. ¿Ok? O si no, usamos el atracurio o el cetatracurio, que sería lo mejor para ellos, ¿no? Ya que esos fármacos no pasan por el riñón, no pasan por el hígado. El otro grupo importante son los obesos. Los obesos, al tener un tejido graso, en el tejido graso estos fármacos se acumulan. Por lo tanto, también se prolongan. Y la recuperación acá dice es prolongada. Por eso que un paciente obeso, cuando uno entra a las operaciones, esperamos más tiempo para que se despierte. El paciente todavía, todavía se da un poco más de tiempo para que metabolice los fármacos que ha usado. Entonces también los obesos con mucho cuidado. En los obesos por eso se dice que se coloca el fármaco, los relajantes, por su peso ideal, no por peso real. El único relajante que se coloca por su peso real es la succinilcolina. Acá está. Los relajantes no paralizantes es por su peso ideal, excepto la succinilcolina, que sí se coloca por su peso que presenta el paciente, ¿no? Si pesa 120 kilos, se multiplica por 120, pero los demás relajantes no, se pone por su peso aproximado ideal, para que no se quede con relajante el paciente obeso, y cuando ya acaba la operación, pues el paciente todavía está dormido, o está inmóvil. Entonces, eso se evita con estas sugerencias. Igual en los nefrópatas, pues, si los relajantes se metabolizan o se eliminan por los riñones, y como está alterado ese riñón, se van a prolongar. Entonces, se usa menos dosis. En tal caso, usamos el atracurio o el cisatracurio, que son independientes de la función renal, ¿no? Entonces, serían los relajantes ideales para esos pacientes. Mucho cuidado también en estos pacientes, ya de que de por sí estos pacientes tienen potasio alto. Entonces yo no debería usar el famoso succinilcolina, porque este fármaco aumenta el potasio. Los quemados. En los quemados, pues se dice que hay una alteración de los receptores de la acetilcolina. Aparecen los receptores fetales y maduros que llaman, por lo cual estos pacientes hacen una resistencia a los relajantes neuromusculares. Entonces, por lo cual nos recomiendan de que si es un relajante como el rocuronio, por ejemplo, tengo que aumentar la dosis para que cumpla su función, ya que los quemados tienen una alteración en los receptores, ¿ok? Los quemados también tienen potasio alto, entonces no debería usar la succinilcolina de 1 a 2 años. De 1 a 2 años un quemado recién regula sus receptores, y ahí sí podría yo usar este relajante, la succinilcolina, ¿ok? Son consideraciones importantes en cada paciente especiales. Ahora, ¿cómo yo sé de que un paciente, la dosis que le he puesto de relajante es lo ideal o es lo acertado? Porque todo esto son dosis aproximadas.
Otra cosa es mi paciente. Mi paciente puede tener enfermedades que yo ni cuenta me doy, porque si yo tengo una creatinina de 0,8, no implica de que mis riñones estén sanos. O sea, eso es un marcador numérico. Pero clínicamente yo puedo estar haciendo ya una falla renal inicial. Entonces, los relajantes me pueden durar mucho más tiempo de lo que yo tengo previsto. Es por eso que se dice que si yo uso relajante, tengo que hacer una monitorización de la relajación intraoperatoria. Acá dice, ¿no? El monitoreo durante la relación intraoperatoria es recomendado, es obligatorio. ¿Y esto cómo se monitoriza? Con el TOF. Entonces, todo paciente que entre a operaciones debería ser usado el monitoreo neuromuscular, como en es un aparatito que se coloca en la mano donde nos da un valor. Si este valor es más del 90%, ese paciente ya está despierto, ese paciente ya no tiene relajante neuromuscular. Entonces, si yo veo que el paciente ya acabó la operación, yo tengo que asegurarme que el TOF sea más del 90% para yo poder extubarlo. Pero si está en sala de operaciones, si está operándose, entonces yo tengo que asegurarme que ese TOF sea 0%. Con eso yo estoy seguro de que el relajante cumple su función intraoperatoria. ¿Okay? Y este equipo se pone en el pulgar, ¿no? Se pone en el dedo índice y en el pulgar, los sensores, unos electrodos en el nervio cubital, y si por ahí hay un problema en las manos, se coloca también en la frente. Como en ese gráfico, se coloca, automáticamente nos da un valor numérico o nos da unas formas para yo poder interpretar, para yo decir cómo están esos pacientes. Por ejemplo, este es un gráfico importante. Cuando yo coloco a un paciente, cuando está despierto, aparecen 4 barras, como acá. En su lado derecho hay un gráfico, 4 barras. El mismo tamaño. Eso es el TOF. El TOF nos va a dibujar 4 barras. Pero si yo coloco el relajante neuromuscular, esas 4 barras ya son asimétricas. O sea, la cuarta barra baja de tamaño, como ven acá en gráfico. ¿Okay? Esa se llama etapa de recuperación. Al inicio pasa eso. Una vez que el relajante ya hace su efecto con más intensidad, debe tener un bloqueo moderado. Ya no hay 4 barras, hay 3 barras, hay 2, hay una barra. ¿Okay? Cuando hay una barra hasta 3 barritas, es un bloqueo moderado. Pero si ya entra en una fase donde no hay ninguna barra, es un bloqueo profundo o un bloqueo intenso. El bloqueo profundo, el bloqueo intenso, el TOF, ya no dibuja ninguna barra. ¿Y cómo yo hago la diferencia entre bloqueo profundo y bloqueo intenso? Le pongo otro sensor de monitoreo que es el PTC, que son los potenciales post-tetánicos. Si los potenciales post-tetánicos marca más de 1, en este caso hay 5, creo, hay 5 líneas, más de 1 es un bloqueo profundo. Pero si no me marca ninguna línea, los potenciales es de 0. Entonces, cuando el potencial tetánico es 0 y el TOF es 0, es un bloqueo intenso. Si el TOF es 0, pero los potenciales es más de 1, es un bloqueo profundo. Si en el gráfico hay una barra hasta 3 barritas, es un bloqueo moderado. Y se parecen las 4 barritas, pero de tamaño diferente, es una etapa de recuperación. Y acá aparece el porcentaje. Porque para que haya un porcentaje tiene que haber 4 barritas. El porcentaje aparece entre la división de la primera barra sobre la cuarta barrita. Tiene que ser más del 90% para yo estar seguro de que el paciente no tenga relajante en el cuerpo. ¿Okay? Y si las 4 barras están simétricas, y significa de que el paciente no ha usado relajante, o si lo ha usado ya no tiene nada en la zona plasmática. ¿Ok? Esto es importante, porque todos los cirujanos, las condiciones quirúrgicas, ¿ok?, necesitan que el paciente esté en bloqueo moderado o profundo. Entonces, el paciente debe estar en ese grado de bloqueo para que la cirugía no tenga ningún inconveniente. Y también nos sirve el monitoreo neuromuscular para yo usar revertores. Imagínate que acaba la operación y el paciente está en bloqueo profundo. El TOF me dice está en bloqueo profundo. No lo puedo yo el paciente extubar, no lo puedo yo despertar porque todavía está el fármaco ahí. ¿Qué uso? Los revertores. ¿Cuál usaría? El Sugamadex. El Sugamadex es un revertor que actúa en cualquier bloqueo intenso, profundo, moderado o de recuperación. Uso mi Sugamadex y automáticamente a los minutos
el TOF me marca más del 90%. Ahí sí yo le puedo al paciente extubar. Pero ¿qué pasa si el paciente está en una etapa de recuperación? O sea, tiene las 4 barras y nos marca el 10%. Yo podría usar mi neostimina. La neostimina se usa cuando el paciente está en etapa de recuperación o también cuando está en bloqueo moderado. Pero nunca usamos neostimina, nunca se usa cuando el paciente está en bloqueo intenso o en bloqueo profundo. Ahí no tiene lugar de acción esta neostimina. Solamente actúa en etapa de recuperación y algunas veces en etapa en bloqueo moderado. Entonces, para esto nos sirve también la monitorización del bloqueo neuromuscular. ¿Okay? Entonces, siempre es importante monitorear. Acá hay un cuadro más o menos nos habla bloqueo intenso, bloqueo profundo. La diferencia es en los potenciales post-tetánicos. Más de uno sería profundo. ¿Okay? Cuando es moderado, el TOF tiene 3 barras o 1 barra. Obviamente que el TOF siempre sale al 0%. Y de recuperación aparecen las 4 barras y ahí sí aparece el porcentaje. ¿Ok? Acá nos dice, ¿no? ¿Cuándo es seguro estudiar a un paciente? Cuando tú estás seguro para que digas que ya no hay relajación residual. Cuando el TOF nos marca un 90%. Si el TOF es 90%, yo tranquilamente podría extubar. Entonces, ¿cómo hacen los médicos anestesiólogos cuando no tienen el TOF o cuando no monitorizan? ¿Cómo se dan cuenta de que no hay relajación? Por clínica, ¿no? El paciente cuando respira bien, cuando abre los ojos, cuando te mueve la mano, entonces uno ya presume clínicamente que ese paciente ya no tiene relajación porque está moviéndose. Entonces ahí recién lo estudian al paciente. Pero esta evaluación clínica no es tan objetivo, es muy subjetivo. Y muchas veces se ha visto que en recuperación el paciente entra en un problema respiratorio. Entonces, en cambio, si yo monitorizo y el TOF me marca más del 90%, 0,9, yo estoy seguro que ese paciente no tiene relajación residual. Y también nos sirve, como yo les he dicho, para usar revertores. Y siempre en sala de operaciones usamos revertores, casi la mayoría de las veces. Tanto la neostimina, el Sugamadex. ¿Cómo actúa el Sugamadex? El Sugamadex, el revertor, ¿qué hace? Engloba, encapsula al relajante. Lo encapsula y lo elimina el relajante. Y a los pocos minutos, el paciente, el TOF, sale más del 90%. En cambio, ¿cómo es la neostimina? La neostimina, su mecanismo de acción es de competencia. Cuando llega neostimina a la zona plasmática, ¿qué es lo que hace? Aumenta la acetilcolina, aumenta en números la acetilcolina. Al aumentar en números, entra en una competencia con el bloqueante neuromuscular. Compiten. Y como por número ese neurotransmisor ha aumentado por esta neostimina, lo desplaza el relajante neuromuscular. Pero este fenómeno todavía toma su tiempo, de 8 a 15 minutos. Es por eso que la neostimina todavía hace su efecto de acción o su efecto máximo todavía a los 10 minutos o 15 minutos. Entonces hay que esperar ese tiempo prudencial para que el paciente en el TOF que usamos para que sea más del 90%, hay que esperar unos 8 o unos 15 minutos, porque esta competencia demora todo ese tiempo. Una vez que compite, lo desplaza el relajante, ya no hay relajante acá en la unión neuromuscular y el paciente puede recuperar su fuerza, o no recupera los movimientos. Y la neostimina siempre usamos con atropina, porque la neostimina te causa bradicardia. Entonces siempre usamos atropina para compensar la bradicardia, porque la atropina aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ok? Antagoniza lo que hace la neostigmina. Por eso es que siempre ponemos los dos fármacos juntos. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es, bueno, económicamente es muy barato, a un sol cada ampolla. Esta neostigmina lo que hace es que actúa contra cualquier relajante neuromuscular, becuronio, atracurio, contra cualquiera, ¿ok? Pero ¿cuál es lo malo? De que solamente puede actuar cuando está en etapa de recuperación o para ahí en etapa de moderado. En cambio, el Sugamadex no, el Sugamadex actúa en cualquier grado de bloqueo. El bloqueo intenso actúa, el bloqueo profundo actúa también. ¿Ok? Pero ¿cuál es lo malo? Que solamente son selectivos. Va contra el rocuronio principalmente y por ahí también va contra el becuronio. Pero contra los demás no actúa. Esa es una desventaja del Sugamadex. Si yo he usado atracurio, por ejemplo, y estoy en bloqueo moderado, el Sugamadex no se puede usar porque no actúa contra ese relajante. ¿Ok?
¿Y cuál es lo bueno? Bueno, este revertor encapsula, ¿no? Encapsula, se puede decir que rodea el relajante y lo elimina. ¿Y cuál es lo bueno? Que su tiempo de duración o su tiempo de inicio es al minuto. Al minuto el paciente ya abre los ojos, te obedece y ya el paciente ya no tiene relajación residual, ¿no? Cuando ya acabó la cirugía. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ¿Sí? yo había leído algo como que la mayoría de bloqueos que se daban eh, de bloqueos por los relajantes neuromusculares era principalmente por el rocuronio y que generalmente se daba en pacientes que no se conocía alguna enfermedad hepática, creo. ¿Me podría confirmar eso? ¿Cómo te preguntaba? Que se da rocuronio cuando no hay. Ah, de que la mayoría de relajantes neuromusculares tenían la resistencia luego de la cirugía aún, ¿no? Entonces, eh, como que había leído que había una alta incidencia en pacientes que tenían algún problema al hígado o algo así. Claro, a ver, un paciente, a veces cuando ya acabó la operación, el paciente se despertó y lo llevamos a recuperación. Hay un grupo de porcentaje considerable donde presenta dificultad respiratoria, o sea, como que le falta el aire. Y eso se debe pues, seguramente porque el relajante no ha sido eliminado completamente. Entonces, como yo les decía a ustedes, los números nada más son números. O sea, si un paciente, yo le evalúo eh, antes de la operación y yo veo que la creatinina está en 0,8, ¿qué digo yo? Está normal. Y lo probable es que el rocuronio o el becuronio que yo le coloco al paciente no se ve alterado su metabolismo. Entonces debería durar pues 50 minutos o una hora ese relajante. A la hora ya no debería tener este efecto residual en el paciente. Pero puede darse el caso de que este paciente pues no es que no tenga problema renal, ya tienes. Lo otro es un tema numérico que muchas veces todavía no se detecta todavía, ¿no? Entonces, este paciente en recuperación, en el postoperatorio, podría tener efecto residual, podría tener estos síntomas que se llaman síntomas de efecto residual. Entonces, el paciente, pues muchas veces hay que darle un poquito más de oxígeno o demora más tiempo en recuperación. Esto sí puede darse. Es por eso que para evitar todo esto, tenemos que usar el monitoreo neuromuscular. Cuando el monitoreo me dice que está más del 90%, ese paciente no me va a presentar ninguna falla respiratoria en el postoperatorio, ¿ok? O si sale en un bloqueo diferente, pues usamos los revertores. Cuando yo uso el revertor, tanto Neostimina o Sugamadex, automáticamente el TOF me va a salir más del 90%. Y con esto yo evito que las pacientes que aparentemente están sanas o que puede hacer que tengan un problema renal o hepático, ya no tengan esta dificultad. Eso sería más o menos el comentario, lo que tú me decías, ¿no? Ya está bien, doctor, gracias. Otra pregunta, chicos, o un comentario. Revisen bien las diapositivas porque el caso clínico se basa en la clase de hoy, ¿ok? ¿No hay ninguna pregunta, chicos? ¿Ningún comentario? Ahí están viendo la diapositiva de oxigenoterapia. Sí, Sí se doctor, ve, sí se doctor. aprecia. Ok. Ok, entonces acá tenemos lo que es el tema de oxigenoterapia. Bueno, este tema sí es muy común, no solamente en anestesiología, también en emergencia, en cuidados intensivos, incluso en pabellón, ¿no?
En hospitalización también es importante porque muchos de ellos están con oxígeno. Y acuérdense que en esta época de pandemia, pues de COVID, falta, ¿no? Faltaba ese fármaco, no había en el mercado. Y en ese momento, pues nos hemos puesto a pensar, ¿no? En época de abundancia, pues, ¿cuántas veces hemos usado oxígeno en forma innecesaria? A veces la flojera de nosotros de poner oxígeno y dejarlo así por todo un día entero al paciente y no evaluamos, porque siempre hay que evaluar para poder bajar la dosis o aumentar la dosis de oxígeno. O a veces se pone oxígeno en forma empírica, en forma innecesaria al paciente y lo exponemos a los efectos colaterales. El oxígeno, acuérdense, es un fármaco. Así como el cloruro de sodio que se coloca por la vía periférica, son fármacos. Como tal, tienen la posibilidad de efectos colaterales. Se da cuando se necesita y también se da en la dosis adecuada. No se da pues así libre albedrío, ¿no? Yo le pongo 5 litros y ya se acabó, yo le pongo 10 litros, se acabó. No, hay que saber cuál es la dosis para cada paciente y cuál es el objetivo. Por eso que es importante esta exposición. Nosotros en sala de operaciones usamos mucho antes de la intubación y también en recuperación, porque en recuperación están los pacientes posoperados y se quedan de más o menos en 2 horas. En esas 2 horas muchas veces usamos oxígeno, pero también igual, ¿no? A veces se usa en forma necesaria el oxígeno en recuperación y esa cosa hay que tener en cuenta mucho. A ver, ¿qué es oxigenoterapia? Oxigenoterapia es un conjunto de técnicas o procedimientos donde permiten la administración de oxígeno a más de 21%. El objetivo es de que no exista pues, hipoxia celular, ya que la hipoxia celular aparece cuando la saturación es menos del 90%, o cuando en el AGA la presión arterial de oxígeno es menos de 60. Ahí es lo que es la hipoxia celular. Esto hay que evitar, para eso existe la oxigenoterapia. ¿Okay? En el medio ambiente, el oxígeno es del 21%. Cuando yo inspiro, estoy consiguiendo que el oxígeno sea un 21%. Y el nitrógeno es de 78%. El nitrógeno es muy importante. El nitrógeno hace que los alvéolos no se cierren, estén siempre abiertos. Si yo pongo oxígeno al paciente, más del 21%, por ejemplo, le coloco 50% de oxígeno, ¿a quién sacrifico? Al nitrógeno. El nitrógeno ya no sería ese porcentaje, sería mucho menor. Por ende, hay posibilidades de que estos alvéolos se cierren, se colapsen, hacen atelectasia. Entonces, ya de por sí, el oxígeno no es que sea muy bueno tampoco. Tiene la posibilidad de que la paciente haga su atelectasia, porque estamos sacrificando el hidrógeno. Entonces, ese es un punto que ustedes deben saber, ¿no? Esta es la composición normal del oxígeno en el aire. Y lo normal que llega a un paciente sano, en otras palabras. Cuando yo uso oxígeno, eso ya se ve alterado. Cuando yo veo que un paciente está usando oxígeno y yo quiero saber cuál es su dosis, si está bien lo que se está colocando, tengo que tener 4 valores en lo posible, ¿no? Porque a veces hay hospitales que no tienen pues examen de AGA, entonces ahí es más difícil evaluarlo. Pero en lo posible, yo tengo que saber esos 4 valores. Número 1, la presión arterial de oxígeno, el famoso PaO2. Ese PaO2 está en el AGA. Yo le hago siempre un paciente con oxígeno, el AGA debe ser diario. Yo debo tomar un AGA todos los días, uno por día, ¿ok? Ahí me sale el PaO2. El PaO2 normal es de 80 a 100. De 60 a 80 es una hipoxemia, ¿no? Que muchas veces no necesita oxígeno, solamente es observación. Pero si el PaO2 sale menos de 60, y es una falla respiratoria. De todas maneras, un PaO2 de menos de 60 sí va a usar uso de oxígeno. El otro valor importante es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, pues, es un monitor que se coloca en el dedo y te sale la saturación periférica de oxígeno. Incluso en LAGA también te sale la saturación, ese es el SA2, también te sale el valor numérico. ¿Cuál es lo normal? Más de 95. Más de 95% el paciente no amerita oxígeno. Pero si es de 92 a 95, hay que ver, hay que observar qué paciente es, cuál es su enfermedad. Entonces, de 92 a 95 se evalúa, se ve si ese oxígeno le va a ayudar o no. Pero si es menos del 90%, de todas maneras hay que darle oxígeno. ¿Ok? Eso es importante. Y el otro valor que es el PAFI. El PAFI es el cociente
de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Esa división es el PAFI. El PAFI normal es de 400. Si yo tengo más de 400, este paciente pues está bien, no hay necesidad de oxígeno. Si está de 300 a 400, se observa nada más. Pero si ya entra menos de 300, ya es un distrés, es una falla respiratoria leve. De 200 a 300 es leve. De 100 a 200 es moderado y menos de 100 ya es severo. Cuando el PAFI es menos de 100, ese paciente tiene pues un mal pronóstico o un pronóstico reservado. Los COVID que ha estado de moda, pues casi todos ellos intubados tenían pues un PAFI menos de 100. Y obviamente casi el 90%, 80% se morían, ¿no? Por la severidad que tenía. El PAFI nos sirve a nosotros para ver si ya mejora el paciente o no. Por ejemplo, si yo hoy día tengo oxígeno, mi PAFI está en 200, mañana me tomo un AGA y el PAFI está en 250, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que está aumentando mi PAFI, o sea, estoy mejorando. Pero si es al revés, pasaría lo contrario, ¿no? Estoy empeorando, se puede decir. Y el otro valor también importante es el gradiente alveolar arterial. Este gradiente alveolar arterial es una fórmula grande, un poquito laboriosa, pero actualmente con uso de los celulares, si tú bajas el aplicativo, ¿cómo se calcula el gradiente? Tú colocas los datos, colocas el CO2, colocas el FiO2 y el PaO2, la máquina te da el toque el valor numérico. Ese gradiente alveolar arterial, lo normal es menos de 15 o menos de 20, dependiendo cuál es el autor que leas. Y si sale más de 20, entonces el gradiente está alterado, está aumentado. ¿Eso qué implica? De que el oxígeno no pasa bien, porque hay un obstáculo entre el alveolo y la arteria. Al haber un obstáculo, que puede ser sangre, pus, etcétera, ese gradiente se eleva. Entonces, lo normal sería menos de 15 o menos de 20. Con estos cuatro valores, yo al paciente lo puedo evaluar, ¿ok? Pero si no tengo un AGA, con la saturación de oxígeno también yo podría ver más o menos cuánto de oxígeno podría usar el paciente, ¿ok? Ahora, las fallas respiratorias hay 4 tipos. El tipo 1, la hipoxémica, que es aquellos pacientes que usan oxígeno, porque el PO2 está disminuido, le pongo oxígeno. Y el tipo 2, la hipercapnia, es cuando el PCO2, o sea, la presión de CO2 está alta. Es el tipo 2. Y el tipo 3 es aquellos pacientes que usan oxígeno por efecto residual de hipnóticos, de sedantes, sobre todo en sala de operaciones. En operaciones, cuando acaba la operación, se va a recuperación, le pones oxígeno. ¿Por qué? Hasta que metabolice todos los fármacos que ha usado. Eso sería una falla 3. La falla 4 sería, por ejemplo, llega un paciente a emergencia por un shock hemorrágico, ha sangrado. Como ha sangrado, el paciente está pálido, yo le pongo oxígeno, porque los glóbulos traen oxígeno. Y al no haber muchos glóbulos en estos pacientes con falla hepática, con shock hemorrágico, entonces yo lo coloco oxígeno por preventivo. O llega un paciente con un shock cardiogénico, un infarto, llega a traer un shock, le pongo oxígeno también. ¿Por qué? Porque es un tipo de shock. Ahí también usamos oxígeno, es un tipo 4. Entonces son 4 tipos de falla respiratoria que existe actualmente, ¿no? La literatura así lo clasifica. En el tipo 1 es lo más grave, porque el tipo 1 lo más probable que sea que el pulmón esté enfermo. El gradiente está elevado, más de 20 el gradiente. Es lo más probable que tenga una lesión en el parénquima, puede ser que sea sangre, pus, etc. Esto es el tipo 1, es la hipoxémica. En el tipo 2 no, en el tipo 2 generalmente el pulmón está sano, por lo tanto el gradiente está normal. ¿Qué es lo que pasa en el tipo 2? El tipo 2 el problema es extrapulmonar, el problema está que, por ejemplo, un obeso respira poco, porque se agota, se cansa. Entonces es un tipo muscular, ¿ok? O un paciente con EPOC, o los que fuman también, pues no, en ellos el tema no es que el pulmón esté mal, esté con pus, nada, sino que el tema está, su mecánica ventilatoria está alterado, no puede respirar bien por un tema muscular o por un tejido o un tema de inervación. ¿Okay? Entonces el tipo 2, los pulmones están sanos. Pero siempre cuando ustedes ven una evaluación de un usiólogo o de un médico internista, ponen, ¿no? Falla respiratoria tipo 1 más tipo 2, porque siempre van juntos. ¿Por qué van juntos? Al inicio hacen que el PO2 esté bajo, pero ya después el CO2 también se eleva. Entonces sería una falla tipo 1 más tipo 2. Los mecanismos de hipoxemia son 5 tipos. La hipoventilación alveolar, que el hipoventila, ¿no? Muy poco. Por ejemplo, los obesos, ellos hipoventilan, hacen hipoxemia.
Hay otro mecanismo que es la alteración, ventilación, perfusión, neumonía, ¿no? Las neumonías, la ventilación está alterada. Entonces, esta relación de ventilación, perfusión está alterado también. Hay un problema de difusión. Por ejemplo, los que tienen fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, la zona del alveolo y la zona de arteria está engrosada. Por lo tanto, no pasa el oxígeno muy bien. Es un problema de trastorno de la difusión. El Shan es el que el paciente sí ventila bien, el oxígeno llega bien a los alveolos. El tema está que en la parte circulatoria hay un coágulo. Entonces, al haber un coágulo, ese oxígeno que entra a los alveolos no va a la sangre, porque hay un coágulo. O sea, es un Shan, se puede decir que también es una causa de hipoxemia. Y lo otro, que la presión inspirada de oxígeno esté disminuida, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a Loroya, viajo a Loroya, pues la presión inspirada de oxígeno está abajo. Entonces yo entro en una hipoxemia. ¿Qué hago para que eso compense? Me pones oxígeno para yo compensar. O un incendio también, pues el paciente fallece por hipoxemia, ya que todo el ambiente ya no hay oxígeno, hay puro monóxido de carbono. Entonces ese monóxido hace que el paciente pueda fallecer. Estos son los 5 tipos de hipoxemia que tiene el paciente. Entonces, cuando yo ya he logrado estos 4 valores, ¿no? Que lo tengo en la mano, ¿cuál es mi objetivo cuando yo uso oxígeno? Mi objetivo es que el paciente sature más del 92%. Y llega un paciente, satura 88%, está mal. Le pongo cándula a 4 litros y satura 94%. Ahí nos quedamos, porque mi objetivo es más del 92%, pero máximo 96%. Igual, este paciente llega con 88% de saturación. Le pongo cándula de oxígeno, satura 98, ya me he pasado. Entonces tengo que yo ajustar mi dosis, tengo que bajar mi dosis, porque mi objetivo es más de 92 y menos de 96%. Pero ¿qué pasa si yo a ese paciente le pongo oxígeno y satura 98 y lo dejo ahí un día entero? Y acá hay un tema, la hiperoxemia. La hiperoxemia también es mala, ¿ok? La hiperoxemia se debe cuando satura más del 96%. Cuando el paciente satura más del 96% con oxígeno, las posibilidades de complicaciones, las posibilidades de mortalidad aumentan, hace daño. Hay trabajos de investigación que nos han demostrado que la hiperoxemia es dañina. ¿Okay? Entonces mi objetivo siempre va a ser más del 92 y menos del 96% en la mayoría de los casos. Ya hablo pues en el 95% de pacientes, ese es el objetivo. Pero hay un grupo de pacientes muy pequeño que el objetivo es de 88% a 92%. Por ejemplo, los que hacen EPOC, los obesos, los que tienen problemas respiratorios musculares crónicos y apnea del sueño. ¿Ok? Por ejemplo, los que tienen EPOC. Estos pacientes, cuando están sanos, su saturación es 92%, 91%, y así ellos viven. ¿Ok? Pero si esos pacientes cuando tienen EPOC, tienen una neumonía, por ejemplo, se agrega, van al hospital y saturan pues 85%, 84%. Yo les pongo oxígeno a estos pacientes, pero la meta ya no es más de 92, la meta es más de 88%, máximo 92. Ese grupo de pacientes, que son pocos, esta es la meta. No hay que darle más oxígeno a estos pacientes, porque si yo tengo EPOC, me pongo oxígeno y saturo 95%, es mucho. Y con el tiempo, con las horas o con los días, yo podría empeorarme, porque me está dando algo que yo no necesito. ¿Okay? Entonces, también mucho cuidado con estos pacientes con estos antecedentes médicos, o sea, en ellos es de más de 88, más de 92, pero no es tan común estas enfermedades, ¿ok? Por eso que siempre nosotros nos guiamos con esto, más de 92, menos con 96. Entonces ya sabemos cuál es el objetivo cuando doy oxígeno a un paciente. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de oxígeno? Hay 2. La ventilación mecánica, y es algo agresivo, algo intensivo, donde el paciente está intubado a una máquina, donde aparentemente con el oxígeno que yo le he dado por la parte no invasiva no ha sido suficiente. Tengo que tener una máquina ventilatoria, eso se maneja en UCI. Y en UCI pues se ha visto que la mortalidad no es tan baja, es alta. Entonces, con mucho cuidado. Y la otra que hoy vamos a ver que es la ventilación mecánica, es la ventilación espontánea. En la ventilación espontánea hay 2 equipos, de bajo flujo o de alto flujo. Los de bajo flujo, acá tenemos cánula binasal, mascarilla simple o mascarilla de alta concentración o mascarilla con bolsa de reservorio se llama. ¿Okay? Esos son 3 tipos de los equipos de bajo flujo.
Y los de alto flujo tenemos los Venturis. En los Venturis hay un montón de modelos, ¿no? Hay Venturis individuales, hay Venturis con concentración regulable, que es lo más usado en los hospitales. Ustedes habrán visto esos Venturis, habrán visto que es de color verde, que se regula, que es lo más práctico. También tenemos los Venturis que son kit de oxígeno para reanimación, que por colores. No es tan práctico, pero sí existe en el mercado. Y acá faltaría uno, que es la cánula binasal de alto flujo. La cánula binasal de alto flujo se cataloga que es el mejor. Es el mejor sistema de oxígeno cuando el paciente está despierto. ¿Okay? Entonces hay dos tipos, de bajo flujo o de alto flujo. No hay que confundir. Muchas veces uno piensa que alto flujo es porque das poco oxígeno y no, perdón, los de bajo flujo es porque das poco oxígeno y los de alto flujo es porque das mucho oxígeno. No, eso no es así. La diferencia es por este motivo. Eso es importante que sepan. ¿Eh? A ver, los de bajo flujo es importante saber porque el FIO2 que tú le das no es exacto. Es un aproximado. Este FIO2 depende del patrón ventilatorio del paciente. Por ejemplo, si yo le coloco a un paciente con cánula binasal de 2 litros, aparentemente mi FIO2 es de 28%, porque eso está estipulado en la parte teórica. En teoría, oxígeno con 2 litros es de 28%. Pero este cánula binasal es de bajo flujo, por lo cual el FIO2 no es exacto. Va a depender del patrón ventilatorio del paciente. Por ejemplo, si yo tengo taquipnia, tengo una falla respiratoria bien alta, y yo estoy con taquipnia, hay tirajes, hay estridor, ese 28% que yo lo estoy dando no me llega a los alveolos, me llegará menos de 28%, me llegará a 24%, 25%, porque mi taquipnia hace que consuma mucho oxígeno. Al consumir mucho oxígeno, solamente me llega poco. O sea, el FIO2 sería menos del 28%, porque no es constante. Depende mucho de mi patrón ventilatorio. Al contrario, si yo un paciente que su frecuencia es un obeso, que su frecuencia de respiración es 8 por minuto o 7 por minuto, ese FIO2, que es de 28%, no será así en la parte práctica, va a ser mucho mayor. Será será pues 30%, 32%. Eso será mi FIO2 verdadero que yo estoy consumiendo, porque depende mucho del patrón ventilatorio del paciente. En cambio, los de alto flujo, el FIO2 es constante, es exacto, y no depende del patrón ventilatorio del paciente. Por ejemplo, si yo le coloco le pongo este alto flujo, por ejemplo, le coloco un Venturi al 50%, si el paciente hace taquipnia o hipoventila, hay tirajes, etcétera, eso no interesa. Ese 50 que yo le coloco al paciente, ese 50% va a llegar al paciente. Por eso se pone de alto flujo, porque es exacto el FIO2 y no depende del patrón ventilatorio del paciente. O sea, en resumen, si el paciente está muy deteriorado, si el paciente tiene una falla respiratoria muy intensa, muy fuerte, una taquipnia, bien agitado, etcétera, lo mejor es usar cánulas, es usar equipos de alto flujo, Venturi o las cánulas nasales de alto flujo. Eso sería lo mejor, porque es exacto el FIO2 que yo le voy a dar. Pero si el paciente viene al hospital y su compromiso ventilatorio no está no está tan comprometido, satura bajo, pero todavía su mecánica ventilatoria, o sea, sus pulmones, su tejido muscular todavía hace una ventilación adecuada, entonces en ellos sí yo tranquilamente podría usar mi cánula binasal, mi máscara simple o mi máscara con bolsa de acerborio, tranquilamente podría usar. Entonces, es importante saber para yo poder usar qué equipo en ese paciente. ¿Ok? ¿Está claro esta parte, chicos? Porque esta parte es lo más importante, ¿eh? La posición. Sí, doctor. Doctor, ¿se podría usar de alto flujo también en pacientes que tengan ventilación adecuada normal? ¿O? Sí. Por ejemplo, los COVID, ¿no? Los COVID saturaban pues 80%. Tú lo mirabas y parecían pues normal, ¿no? Porque su ventilación estaba adecuada, no había tirajes, no había que me falta el aire, pero sí saturaba bajo.
Sí, yo lo podría usar porque, como yo les decía, los altos flujos son más exactos. Yo le pongo una cánula de alto flujo, le pongo pues un FiO2 de 40% y el paciente tranquilamente va a consumir ese porcentaje. El tema ahí sería costos, ¿no? Tranquilamente yo puedo hacer ahí en ese paciente uso pues una cánula binasal. Teóricamente es lo mismo y es igual. El tema de costos sería la gran diferencia, pero sí yo podría usar mi alto flujo. Ok, doctor, gracias. Bueno, entonces, esta parte lo van a en casa, revísalo bien, entran a internet, que les quede bien claro, ¿ya? Lo que es de alto flujo o lo que es de bajo flujo, porque este concepto muchas veces nos confundimos. La cánula binasal pues se conecta siempre a una fuente de oxígeno y sería ideal con un poco de agua, porque si yo no coloco agua a los dispositivos de oxígeno, entra seco a las fosas nasales. Al entrar seco, eso lacera la mucosa y con el tiempo se puede infectar, ¿no? Un paciente entra al hospital y cuando viene a casa, pues viene con lesiones en el tejido, en la mucosa de la nariz, eso también es un poquito incómodo, es fastidioso. Para evitar eso, siempre el oxígeno tiene que ir con un poco de agua. En la cánula binasal es de 1 hasta 5 litros. Teóricamente el FiO2 va de 24% hasta 40%, teóricamente, ¿no? Ya hemos quedado por qué motivos teóricamente. En la práctica, esto podría cambiar dependiendo cómo está el paciente. Es importante que la vía aérea esté libre, porque si yo tengo mucha congestión nasal, si yo le pongo por ahí mi oxígeno, pues no va a llegar muy bien. Entonces, tendría que usar otro tipo de equipos de oxígeno. Para estos pacientes es necesario que la cánula binasal que yo uso, la fosa nasal esté libre. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? De que el paciente puede comer, puede hablar, porque como el oxígeno va a la nariz nada más, entonces yo puedo hacer mis cosas tranquilamente. Y es tanto así de que hay pacientes que en casa usan oxígeno nasal de por vida, ¿no? Sobre todo los que tienen fibrosis pulmonar, poco ya en fase terminal, se puede decir, usan su oxígeno nasal siempre, perenne, y así hacen sus cosas, pueden hacer otras actividades. Si con este paciente no mejora su saturación, yo puedo usar mi máscara simple. La máscara simple va de 5 a 8 litros. De 5 a 8 litros, que implica de que el FIO2 puede llegar hasta 60%. ¿Ok? ¿Y cuál es lo incómodo? Que el paciente pues no puede comer, no puede hablar, es incómodo, es algo en la boca y fastidia. Eso sería un efecto no favorable al paciente. ¿Ok? Se va de 5 a 8 litros de flujo de oxígeno. El FiO2 también varía hasta el 60%. Si con esto no mejora, lo último, de bajo flujo tenemos la máscara con bolsa de reservorio, que llega hasta 15 litros. Si yo le pongo 15 litros, el FiO2 teóricamente, otra vez acá se recalca, es de 100%. ¿Ok? Eso es un FiO2 máximo. Si yo veo un paciente que usa mascarilla con bolsa de reservorio, 1, 2 días, 3 días, me tengo que preocupar, ¿no? Me tengo que preocupar porque este paciente no está respondiendo al uso de oxígeno. Lo más probable es que el paciente tenga, pues, entre pues, en máquina ventilatoria, ¿no? Pero también hay casos que a veces hay algunos médicos que colocan oxígeno de forma innecesaria, le ponen máscara 1, 2, 3 días. No es que esté mal el paciente, sino lo coloca porque a veces es más práctico para uno, ¿no? Eso también hay que tener presente. Acá hay un cuadrito que ve lo que es la cánula binasal hasta la mascarilla con bolsas de reservorio. De 1 litro hasta 15 litros. La mascarilla, por ejemplo, cuando es de 10 a 15 litros, es de 100%. Cuando yo le pongo 9 litros, 90%, 8 litros, 80%. Entonces, estos son la cantidad de flujos, el FiO2 que uno debe de poner. Es importante que tú colocas el FiO2 teórico. Cuando yo saco un A a un paciente, y si está con 10 litros de oxígeno, o una mascarilla con bolsa de reservorio, le pongo 100%. FiO2
le pongo 100% y así lo mando al laboratorio. Yo no voy a decir, no, oh, no, es una mascarilla con bolso, es de bajo flujo, está con taquín el paciente. No, acá el FIO2 no es 100%, acá el FIO2 será pues 90, le pongo 90, no. Esos 90 que yo te he explicado, que ese FIO2 aproximado, en la práctica, eso es algo médico, es algo que tú debes tener presente. Pero cuando hagas la orden, cuando tú lo mandas, le pones el FIO2 teórico. Eso también ten mucho cuidado, ¿ya? El FIO2 teórico siempre se coloca en la historia clínica, en los exámenes de laboratorio, pero ya la parte real, eso ya es un criterio médico que tú lo debes de razonar para ti mismo. Después vienen los de alto flujo, que es los Venturis. Los Venturis, por ejemplo, pueden ir FIO2 de 24% hasta 60%. Acá este FIO2 sí es independiente del patrón ventilatorio del paciente. ¿Ok? Este FIO2, que es de 24 a 60%, se refieren a estos kits, a estos Venturis, que son individuales. Y son por colores. Por ejemplo, si yo le coloco un color blanco de Venturi, se pone 4 litros en el flujómetro y el FIO2 es de 28%. Si yo le pongo amarillo, le coloco 6 litros y el FIO2 teórico es de 35%. Como ustedes ven, eso no es nada práctico, ¿no? Hay que hacer los colores, hay que ver, ¿no? Hay que estar buscando ahí en los coches. No es tan práctico para nosotros. Esto va de 24 a 60%. Pero lo más práctico es esto, es el Venturi. El Venturi regulable, color verde. Esto sí han visto ustedes. Este es un solo equipo nada más. Se coloca de color verde. Con esto tú varías tu FIO2. En cambio, con este equipo se cambia. Hay que sacar el Venturi y se coloca el color blanco, el color celeste. Hay que estar cambiando. Pero acá no. Acá solamente tú regulas con la mano. En este equipo existe desde 3 litros hasta 15 litros. Y el FIO2 va de 26% hasta 50%. ¿Okay? Entonces tú acá regulas nada más, le colocas y ves cuánto es la estatura del paciente, ¿no? El objetivo es más de 92 y menos de 96%. Ahí regulas tu dosis y lo dejas y hace que lo reevalúes el paciente. ¿Okay? Ahora, otra cosa importante también, ¿hasta cuándo se usa oxígeno? El oxígeno es un fármaco de soporte, no es la curación. La curación es, por ejemplo, viene con una neumonía, le pones antibiótico. En 2 días hace efecto el antibiótico. En 2 días, teóricamente, tu consumo de oxígeno tiene que ser menor, porque está mejorando. Llega un paciente con una hemorragia, tiene 5 de hemoglobina, 4 de hemoglobina, le pones sangre. Si está con 10, probablemente tu oxígeno ya no va a ser lo mismo. Tienes que ir bajándolo, haces un destete de oxígeno y le quitas el oxígeno. El oxígeno solamente es de soporte, no es la curación. No, el oxígeno no es un fármaco de tratamiento con estándar. El oxígeno no es acompañamiento al paciente para que no haga una hipoxia celular, ¿no? Para que no haga complicaciones. Para eso es el oxígeno. Acá hay un cuadro donde está desde cánula vinasal hasta los Venturis. Y acá está la cánula de alto flujo. Los de alto flujo, el FIO2 va de 21% hasta 100%. El flujo de oxígeno es de 10 hasta 60 litros. Y este oxígeno que entra al paciente en el equipo, yo le puedo poner la temperatura. Es un aire humidificado. Y lo pongo a 37 grados. O sea, es más fisiológico, se puede decir. Y es fácil uso y es de mejor tolerancia. Y es el mejor equipo y hay ventilación no invasiva. ¿Ok? Entonces, esta cánula nasal de alto flujo es el más próximo desde el punto de vista fisiológico, porque el oxígeno entra a un FIO2 exacto, entra con un flujo de oxígeno adecuado para el paciente de 10 hasta 60 litros. El oxígeno que entra al paciente entra con una temperatura ideal de cuerpo que es de 37 grados, no entra ni frío ni caliente, ¿no? Y es de fácil uso y para el paciente también es mucho más cómodo, ¿no? Porque está en la nariz y tú puedes hacer otras actividades. Y estos equipos, pues en el COVID, pues hay un montón de equipos que ahora lo tenemos en los hospitales. Claro que no es pues una cantidad maravillosa, pero sí hay una buena cantidad de equipos, ¿no? Que nos ha quedado. Efectos en contra, colaterales, hay varios. Uno es CO2 alto. Si yo le pongo mucho oxígeno al paciente, retiene CO2 y eso es perjudicial al paciente. Otro que es la toxicidad de oxígeno, radicales libres. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Pacientes usan oxígeno
Y después a los pocos días, o a los pocos días, entra falla cardíaca. ¿Qué ha pasado? Que ese oxígeno, los radicales libres, van al sistema cerebral, hacen vasoconstricción, o sea, hacen isquemia cerebral, hacen vasoconstricción a nivel cardíaco. El paciente puede hacer un infarto, hace vasoconstricción renal, entra en falla renal el paciente. Entonces, el oxígeno, sus radicales libres, hace mucho daño cuando no amerita. Es por eso que un paciente neonato, por ejemplo, siempre los neonatólogos en este tema son más cuidadosos. Ellos están preocupados siempre usar poco oxígeno. Ellos todos los días están bajando la dosis de oxígeno. O sea, para ellos lo ideal sería un FIO2 menos de 40%. Ellos luchan, ¿no? Que ese FIO2 sea 40%, 38%, 36%, porque esos bebés, cuando usan oxígeno más de 40%, en el futuro hacen problemas de ceguera, hacen problema renal, cardíaco. Entonces, para evitar todo eso, siempre los neonatólogos, ellos son más insidiosos en este tema. En cambio, los adultos ya a veces uno se da pues ese libre albedrío de usar oxígeno hacia un montón, pero existen estos efectos colaterales. Lo otro, atelectasia. Atelectasia es ¿por qué? Porque el nitrógeno ya no está en el alveolo. Si es que lo hay, está en poca cantidad. El alveolo se cierra, se colapsa, y con el futuro, ¿qué hace? Neumonía intrahospitalaria. ¿Qué dice la gente? Ah, no, se fue al hospital y se ha infectado, pero no se dan cuenta que eso no es tan cierto. Se ha infectado porque tú le das mucho oxígeno, y como tú le das mucho oxígeno, se pone atelectásico, y eso es un cultivo para neumonía, y está con su neumonía. Pues, ¿no? Eso también es un tema, hay que tener mucho cuidado. La contaminación bacteriana, se ha visto que el oxígeno hace ahí lo que llaman un tema de cambio de sistema defensivo contra las bacterias, y con el oxígeno pues aumenta esta posibilidad de contaminación bacteriana, y también ahí se queda de piel y de mucosas, ¿no? Si yo le pongo una cánula sin agua, sin, sin una temperatura adecuada, pues seca la mucosa y puede lacerar. Entonces son complicaciones que hay que tener mucho cuidado, muy presente, ¿no? Para hacer uso adecuado de la dosis y en el momento adecuado, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok, entonces, yo en la tarde a su compañera delegada le voy a dar los casos clínicos para que lo tengan presente y lo van revisando. Cosa que el día jueves, pues, podamos conversar.